como íbamos a hacer así, no pensé que no. ¿Eh? En el fondo de mi alma hay una dulce quietud.
su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuando dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser, en sus obras de amor celestial, sus obras de amor celestial. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos retrocediendo en el tiempo. Habíamos avanzado, habíamos comenzado con los templos abiertos y los cultos presenciales, pero bueno, el gobierno cree que los templos pueden ser un foco peligroso de infección. No así los teatros y no así los shopping, pero sí los templos son muy peligrosos. La fe y la religión para el gobierno es muy peligrosa. Y bueno, nos han cerrado los templos una vez más. Y digo nos han cerrado porque en esto no hay ningún acuerdo. El gobierno acuerda con las cámaras, habla con la cámara hotelera, los de turismo, habla con los de comercio, pero con las iglesias no habla, directamente bajan normativas, nos obligan y nos dicen directamente qué tenemos que hacer sin opción a poder intercambiar opiniones o a dar sugerencias. Es así que lamentablemente hemos tenido que volver atrás y estar transmitiendo a través de las redes sociales. A pesar de los impedimentos, declaramos que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Como el agua cubre la mar, así dice la palabra, como los océanos y como los mares, que es una superficie mucho más grande que la zona seca, que la tierra, como el agua cubre el planeta, así, dice, la tierra será llena de la gloria de Dios. Y declaramos que en este domingo, en este Día del Señor, a pesar de que quizás no son las condiciones que nosotros deseáramos tener, de poder estar reunidos una vez más, de que los gobiernos hubieran considerado, digo los gobiernos a nivel nacional y a nivel provincial, que los templos son esenciales, porque transmitimos fe, esperanza y ánimo a la gente, lamentablemente no nos permiten hacerlo presencialmente. Pero igualmente la tierra será llena de la gloria de Dios. Hoy, en todos los países, en todas las lenguas, en todos los pueblos, algunos en las montañas muy altos, otros en lugares muy alejados y desérticos, otros en ciudades urbanas grandísimas y otros como nosotros en una ciudad no tan grande como es Neuquén, pero acá también encendemos la luz de la presencia del Señor.
y nos sumamos a todos esos lugares de culto que hoy abren sus corazones para exaltar y reconocer al Señor. Así que quiero invitarles que más allá de poder ser expectantes a través de la pantalla, seamos participativos en todo lo que podamos, como ser en la oración, que en este momento yo acá en mi oficina, ustedes desde sus casas, si están en familia, tómense de la mano, si están en la mesa, si están con el mate, pónganlo al costado un ratito, o el café, nos tomamos unos minutos simplemente para entronar al Señor, para reconocer que Él es cabeza de la iglesia y que Él preside este encuentro, este culto, esta reunión acá y en cada rincón también de nuestro país. Así que oremos al Señor. Padre del cielo, gracias por este día que tú nos concedes. Gracias por la vida que nos das y aprovechamos este rincón de la vida para exaltar tu nombre, Señor, para bendecir tu santo nombre, para glorificarlo, para reconocer que tú estás por encima de todas las cosas, aún de los errores de los gobernantes. Tú has permitido que estemos de esta manera, Señor, y nos sometemos a tu voluntad, para que tu propósito se cumpla, para que tu gloria resplandezca, para que tu palabra se difunda, para que llegue a muchos hogares, para que fortalezca vida, para que aliente los corazones desesperanzados, para que sanes a los enfermos, Señor, que en este tiempo donde ministramos tu palabra, que es poder de Dios para salvación, para sanidad, en el nombre de Jesús, sean, Señor, levantados los enfermos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque muchos de los enfermos que estaban dentro de nuestra iglesia se van recuperando, algunos más rápidos, otros un poquito más lento, pero han salido de la parte crítica y nos alegra mucho que ya casi todos ya están con su propia familia, así que nos alegramos mucho, pero estamos en tiempo de cuidados y queremos extremar cuidados. Quizás nos hemos confiado demasiado, ha venido el frío, que es el momento de mayor riesgo, los índices de contagios están subiendo, lamentablemente la vacunación no ha sido como el gobierno dijo, anunció 10 millones en diciembre y saben, estamos casi pisando junio, finalizando mayo, y solamente el 2% de la población está vacunada, el 2% de la población. Eso no es nada, por más que anuncien 10.000, 50.000 vacunas, hasta que la vacuna no alcance el 80% de la población, a este bicho que nos está afectando tanto, no lo vamos a tener controlado. Y por eso hay que cerrar las escuelas y los templos, porque no se hicieron las cosas como se deberían hacer, porque los gobernantes ideologizaron la vacuna, porque dejaron una de lado, escogieron otra, porque era más acorde a su ideología. Tendríamos que tener todas las marcas de todos los países, las vacunas no tienen ideología, las vacunas sanan, pero bueno, no se ha hecho así. Sumado a los tramposos que han dejado sin vacuna a muchos abuelos, a muchos enfermos que tendrían que estar vacunados. Tenemos que cuidarnos más, pero también hay que reconocer que el gobierno ni compró ni vacunó con rapidez. Y eso es un problema. Vamos a orar por el país, porque eso afecta a la economía, está afectando negocios y comercios cerrados, está afectando empleos, está afectando la salud, está afectando la educación, que nuevamente se vuelve a cerrar. Esto parece una lucha de poder, ¿no es cierto? Yo dije que se cierre, yo dije que se abre. No hay informes que muestren que las escuelas son centros de contagio, pero bueno, parece que
el gobierno nacional no quiere quedar mal, él dijo que hay que cerrarlo y le buscó la vuelta hasta que se cerró. Pero lo triste es que otra vez los chicos están encerrados, los padres, quien tiene 2 o 3 hijos, no tiene ni el espacio ni el internet necesario. Las escuelas públicas no pueden estar transmitiendo, la gente que está en los barrios alejados no tienen wifi. Así que eso de la enseñanza a distancia, por lo menos en la enseñanza pública, es una fábula, no existe. Vamos a orar, el país está herido, el país está dolido. ¿Y qué les parece si en esta mañana oramos por Israel y por Medio Oriente? Algunos se quejan porque uno dice oremos por Israel y parece ser que uno no ama a los palestinos, a los árabes, no, de ninguna manera. Decimos que oremos por Israel porque la palabra nos manda que oremos por Israel específicamente y por todo el mundo también, pero por Israel con nombre y apellido, y lo vamos a hacer así. Esto no significa desprecio por otras naciones, pero sí existe el reconocimiento que es Israel el que ha sido atacado. Es Israel el que ha sido bombardeado y está respondiendo en defensa. Y también aclarar que quien ha atacado no es una nación, no es la nación palestina, es un grupo terrorista, no es un gobierno democrático, no es un país, sino que es un grupo yihadista, islamista, que en su fundamento dice que Israel existe y existirá hasta que el Islam lo extermine por completo. La existencia de ese grupo Hamas, tan famoso Hamas, es la destrucción de Israel. Y no podemos apoyar o consentir a un grupo que tiene por objetivo la destrucción de otra nación. Por eso oramos por Israel y por supuesto también por el pueblo palestino, pero no por el poder de Hamas, que es un grupo terrorista. Es como orar por Al Qaeda, es como orar, no sé cuántos se acuerdan, el Ejército Revolucionario del Pueblo o los montoneros que ponían bomba en todos lados y después explican, pero mataban a civiles. Entonces no podemos apoyar la violencia. Oramos por Israel porque es el pueblo de Dios, que tiene el corazón endurecido, que no ha reconocido al Mesías, pero en su misericordia el Señor los alcanza. Así que extendemos nuestras manos y oramos al Señor pidiendo primero por nuestro país. Bendícelo, Señor. Oramos para que en tu misericordia nuestros errores y pecados sean cubiertos, Señor. Porque no es por tu causa, sino por nuestra falta, por nuestro pecado, por nuestra necedad, que hemos llevado a la Argentina donde se encuentra. Oramos a ti, Señor, porque nosotros hemos hecho mal y solo tú puedes hacer bien. Ten piedad de nosotros. Ten misericordia, Señor. Por los enfermos oramos. Oramos por la economía del país, Señor, porque eso implica más pobres, más gente sin trabajo. Oramos, Señor, por la educación, por la salud, por la economía. Oramos, Señor, para que sanes nuestra tierra. Y oramos por el conflicto en Medio Oriente, Señor. Tantas familias destruidas por bombas de un lado, bombas de otro. Ni unas ni otras, Señor, valen una vida, una vida. Señor, ten piedad, bendice esa tierra, esa región y bendice a Israel. Líbrale, Señor, de más muertes, de más persecución. Señor, ten piedad y manifiesta tu misericordia en estos días, estableciendo la paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, así que anunciamos también que todas las otras actividades grupales como Mujeres de Influencia y como las células acá en el templo también las tenemos que suspender hasta nuevo aviso. Así que todos los líderes de célula y todos los coordinadores comiencen a organizar el horario a través del cual se van a encontrar por Zoom y mantengamos la iglesia activa y cuidándonos unos
a otros, cuidándonos unos a otros. Vamos a compartir la palabra del Señor. Antes de eso, poder también tener un momento, se me estaba escapando, un momento de ofrendas al Señor. Es parte de nuestro culto siempre, no va a faltar. No lo podemos hacer como lo hacemos siempre, trayendo las ofrendas al culto dominical, pero usted lo puede traer al templo, usted ya sabe. Usted puede venir entre semana y estará acá en la secretaría y usted podrá traer su ofrenda, la vamos a recibir. Y muchos han optado por una buena forma también, que es una transferencia a la cuenta de la iglesia. Entonces, eso también entra a la tarea que la iglesia realiza. Así que consagramos nuestra ofrenda al Señor también. Apártela. No espere hasta que tengamos reunión. Me causó mucha emoción una hermana de la iglesia que cuando comenzamos los cultos dice, pastor, no pude traer las ofrendas, pero acá tengo la ofrenda de cada domingo guardada y tenía su sobrecito prolijamente ordenado y traía cada uno de los sobres, entendiendo que eso era sagrado. Y yo creo que ella ha tenido necesidades, pero apartó eso que era del Señor y no lo tocó hasta el día que pudo traerlo a la casa del Señor. Cuidemos la santidad de la ofrenda. La santidad significa lo que hemos apartado para Dios, lo que le pertenece al Señor. Así que vamos a orar santificándolo y usted lo puede traer durante la semana, puede hacer una transferencia o puede apartarlo y en algún momento pasar y traerlo al Señor. Gracias, Señor, por tu provisión, porque tu obra de extensión del reino se puede seguir cumpliendo a pesar de los cambios que nos han obligado a hacer. Bendecimos la ofrenda que hoy tu pueblo aparta para ti. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios, en la vida cristiana de la palabra de Dios. La importancia que tiene su palabra. Es fundamental. Hemos dicho que esta generación corre el riesgo de construir un cristianismo sin Biblia y otros hasta un cristianismo sin Cristo, porque cuando nos apartamos de la Biblia es imposible seguir a Cristo, porque no vamos a conocer su voluntad, no vamos a conocer sus mandamientos. Y comenzamos haciendo una afirmación. Yo quisiera en esta mañana poder afirmar cuatro verdades acerca de la palabra. Y la primera es que la palabra de Dios es el fundamento para la vida cristiana o para la vida del cristiano. ¿Qué es el fundamento? El cimiento, lo que se pone abajo y soporta la superestructura. Es decir, todo lo que uno ve de un edificio, está sostenido por los cimientos. Eso en cuanto a algo físico, pero también existe el concepto de cimiento en cuanto a una idea, a algo no material. Y el cimiento de una idea es el fundamento filosófico, ideológico, que tiene ese pensamiento. Toda filosofía también tiene un fundamento en el pensamiento. De cualquiera de las dos maneras, cimiento tiene que ver con ese sustrato que está en el subsuelo, abajo de todo, y que soporta todo el peso de la sobreestructura de lo que está hacia arriba. Y Jesús habló de eso en cuanto a la vida cristiana. Quisiera volver a leer ese pasaje bíblico que está en Mateo 7, del 24 al 29. Si ustedes están en su casa y tienen la Biblia, me pueden acompañar leyendo este pasaje, que es conocido,
pero por ser conocido no pierde vigencia ni interés en lo que nosotros vamos a charlar esta mañana. Repito, Mateo 7, del 24 al 29, yo leo de la Nueva Versión Internacional. Cualquiera que me oye estas palabras, dice Jesús. Recuerden que él estaba en el Sermón de la Montaña, en el famoso Sermón de la Montaña, y se había extendido en sus enseñanzas. Y en esa oportunidad dice, cualquiera que oye estas palabras que yo les estoy enseñando, le voy a comparar con un hombre prudente, salté algo, perdón, que oye estas palabras y las hace, esa es la clave, las pone en práctica. Lo voy a comparar a un hombre prudente o sabio que edifica su casa sobre la roca, ahí está el cimiento, sobre la roca. Descendió lluvia sobre esa casa, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, no las hace, le voy a comparar a un hombre necio o insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu en esa casa y se cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús habla acá en el Sermón de la Montaña, pone énfasis, cerrando toda esa enseñanza, en la importancia que tiene en poner en práctica lo que uno va conociendo y va aprendiendo. Cuando uno lee esto en la Biblia, observa que el Señor hace un contraste entre dos tipos de personas, el sabio y el necio, o el sabio inteligente y el insensato. Y el sabio es aquel que edifica la casa sobre un cimiento inconmovible, firme. Por eso habla de la roca, ¿verdad? En la antigüedad los castillos estaban construidos sobre roca en las montañas, pero no de tierra, sino de roca, y sobre esa roca edificaban esos altos castillos que no caían justamente porque su cimiento era muy estable, muy rígido, muy firme. Y la diferencia está en eso. Dice que la diferencia está en aquel que oye y hace. Esa persona tiene cimientos sólidos. Oír a Jesús, obedecer su palabra, contra oír a Jesús y no llevar a la práctica lo que Él dice. Y ahí Él marca la diferencia entre el hombre sabio y el hombre necio. Jesús se refería a las enseñanzas del Sermón de la Montaña, que hoy las podemos volver a leer en las Escrituras, y tenemos tantas formas de conocer la palabra de Dios. Ahora viene hasta grabada. Hay gente que ni siquiera se sienta a leerla. Pone el teléfono o la computadora y hay una voz que le va recitando toda la Biblia. Tenemos acceso a toda. Antes había que comprar una versión de cada Biblia y ahora uno tiene todas las versiones a mano. Pero el énfasis de Jesús no es cuánto has leído, cuánto has escuchado, sino cuánto has puesto en práctica de la palabra de Dios. Hay un autor que escribió una frase, no recuerdo el autor, pero la frase sí que es lo importante. Dice, no te preocupes por lo que no conoces de la Biblia, preocúpate por lo que ya conoces. Es decir,
Lo que ya conoces es lo que tienes que poner en práctica. Así que la pregunta no es cuánto has leído, y está bien ponerse la meta, voy a leer la Biblia en un año, y se esfuerzan por leer la Biblia en un año. La pregunta es, en ese año, ¿cuánto de lo que has leído lo has puesto en práctica? Porque los héroes no son los que leen la Biblia en un año o en 3 meses, sino que son los que han puesto en práctica lo que han escuchado, lo que han leído, lo que han estudiado o lo que han memorizado. Así que la pregunta no es cuánto has leído, sino cuánto has puesto en práctica. Porque si uno sigue leyendo, pero no puede perdonar al enemigo, más, algunos no pueden perdonar a su hermano, ni a su mamá, ni a su esposo, ni a su hijo. Y entonces, ¿de qué sirve seguir leyendo más? O volver, dice, yo ya leí 4 veces la Biblia de tapa a tapa. ¿De qué sirve leer la Biblia? Y no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que ponemos el énfasis en la lectura, y Jesús puso el énfasis en la práctica de la palabra de Dios. En la práctica de la palabra de Dios. Los que estaban ahí en el Sermón de la Montaña estaban disfrutando de sus enseñanzas y decían, como Jesús no hay quien enseñe, ni los fariseos enseñan así. Jesús enseña con autoridad, es asombroso lo que Él nos enseña. Y Jesús le dice, miren, escucharlo no afecta en nada. Lo que va a cambiar la vida de ustedes es que lo pongan en práctica, porque eso va a transformar la vida de ustedes. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad estaba encarnada en una persona. El concepto griego era que la verdad era un concepto, una idea. Pero Jesús dice, yo soy la verdad. Porque Él estaba encarnando todo lo que Él decía. La verdad no estaba fuera de Él, la verdad estaba en Él. Cuando Él decía que hay que perdonar a los enemigos, lo podían ver. Él, mientras los llevaban a la cruz, decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no enseñaba de labios hacia afuera. Él no enseñaba una verdad conceptual. Él era la verdad. Y Él quiere que nosotros como cristianos seamos esa verdad. Al conocer sus enseñanzas, que esas enseñanzas sean encarnadas en nosotros. Si quieres tener una vida cristiana bien construida, con bases bien sólidas, una vida que no se derrumbe ante las dificultades de la vida, no solamente debes estudiar la palabra, debes practicarla, aplicarla. Y ahí está el secreto. Así que en primer lugar la palabra de Dios es fundamental, es el fundamento. Y vuelvo a hacer énfasis en esto y ustedes me han escuchado, porque muchos equivocadamente están enfatizando las emociones, las sensaciones, las experiencias, pero Jesús enfatiza la palabra. A lo mejor no es tan atractivo, pero es la verdad. A lo mejor no capta el interés de muchos, como los griegos que querían señales y los judíos milagros. Pero Jesús tiene una palabra para darles. Y Él está esperando que conozcamos esa palabra, y si la aplicamos a nuestra vida, esa palabra va a cambiar nuestra vida, va a dar una vida sólida. En segundo lugar, escuche bien, la Biblia, la palabra de Dios, es fundamental para alcanzar la victoria en la lucha espiritual. Sabemos que la vida cristiana, entre las muchas explicaciones que tienen, es que la vida cristiana es una constante lucha espiritual. Porque desde el momento que nos hemos metido en el campo de Dios, nos hemos convertido en enemigo del diablo. Mientras estábamos alejados de Dios y estábamos en el campo del enemigo, no
no éramos el foco de su interés. Pero desde el momento en que el Señor nos arrancó de ese lugar y nos llevó a su reino, nos hemos convertido en el foco de los ataques diabólicos. Así que la vida cristiana es una lucha, y el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra ejércitos en las regiones celestes. Usted ya lo sabe eso. La pregunta es cómo puedo librar esa batalla y cómo puedo tener victoria en esa batalla. Bueno, Jesús nos dio un ejemplo al hacer de la palabra esa espada que da victoria en medio del conflicto espiritual. El Evangelio nos habla en Mateo capítulo 4 cómo Jesús fue llevado a propósito por el Espíritu Santo al desierto y allí sería tentado fuertemente por el diablo. ¿Qué significa la palabra tentar? Querer apartar a Jesús de la voluntad del Padre, querer alejarlo de la obediencia a la palabra irrestricta de su Padre celestial, que en definitiva eso es el pecado. ¿Qué es el pecado? Desobedecer lo que Dios dice, así de sencillo. Y dice en Mateo 4 que vino el tentador a Jesús, vino sobre él después de 40 días, que esto implica extrema debilidad física. Había ayunado 40 días y en medio de esa debilidad viene el tentador a su vida. Y tres veces intenta apartar a Jesús de la obediencia irrestricta a la palabra de Dios. Y bueno, al verle con hambre le dice, convierte estas piedras en pan. La pregunta, la sugerencia satánica que siempre va a venir a su vida, ¿qué de malo tiene eso? No le hago mal a nadie. Cuando uno dice, no le hice mal a nadie, ¿qué mal? Ya en el fondo hay algo malo. Uno está tratando de justificar algo que en su esencia es malo, y uno lo quiere justificar por los resultados. Yo no produje ningún daño. Sí, probablemente el daño sea no actuar como Dios dice, aunque no haya dañado a otro. Está desobedeciendo a Dios. Así que, ¿qué tiene de malo convertir estas piedras en pan? Tienes hambre, convierte estas piedras en pan. No le estás quitando el pan a otro, no estás robando pan, no estás haciendo ningún daño. Tienes hambre, tienes poder, ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Jesús le dijo, escrito está. Acá está el secreto. Escrito está. ¿Con qué arremete Jesús para destruir la acechanza del diablo? Con la espada de la palabra. La palabra es la espada, no es el escudo, no es el yelmo que nos protege, es con lo cual nosotros vamos a destruir las acechanzas del maligno. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el libro de Mateo observamos que en tres oportunidades, es desafiado Jesús a correrse del centro de la palabra de Dios. Le dice, bueno, has venido a buscar el reino acá en la tierra. Mira, vamos a hacer una cosa. Si te postras y me adoras, yo que soy el Dios de este mundo, te voy a dar todos los reinos de este mundo. Así que si tan solo me adoras, vas a evitar ir a la cruz. Va a ser menos doloroso. Vas a obtener lo que estás deseando, otra vez, sin hacerle daño a nadie y sin hacerte daño a vos. Miren qué sutil puede ser muchas veces la palabra del diablo. Y frente a eso, cuando uno muchas veces responde racionalmente,
Y uno dice, bueno, no le robo nada a nadie, no le hago mal a nadie, o no se enteraron, no se dio cuenta, no se puso mal. Estamos justificando algo que, vuelvo a decir, está mal en la misma esencia de lo que estamos justamente por hacer. Y la única manera, otra vez, de tener victoria es la palabra. Miren, hay veces que hay que orar, hay veces que hay que ayunar y hay veces que hay que atacar con la palabra. Jesús venía de 40 días de ayuno, no podía seguir ayunando. No podía en ese momento ponerse a orar, Señor, dame la victoria. Él tenía que ir a la guerra. Josué, vas a tener que ir a conquistar, yo estaré contigo, pero esfuérzate. Jesús se tuvo que esforzar y golpear a Satanás con la espada de la palabra y volverle a decir, escrito está. Escrito está. Así que en 3 veces, en 3 oportunidades, Satanás va a referirse a esta expresión del Antiguo Testamento, escrito está. ¿Qué quiere decir esa expresión? Esto no se puede cambiar, esto es inamovible, esto es ley, ya está escrito, no puedo escribir otra cosa, yo no puedo vivir por una nueva ley que escriba. ¿Vieron cómo son los políticos? En tal fecha hay elecciones, pero ahora yo escribo otra ley y cambio la fecha. Miren, los políticos, en Argentina se dice que sufrimos de anomia, significa sin ley. No es que no tengamos ley, es que en Argentina no podemos decir que está escrito, porque lo que está escrito lo borramos y lo volvemos a escribir y lo volvemos a escribir y lo escribimos todas las veces a nuestra conveniencia. Ya en todo el mundo saben que acá en Argentina, cuando ponen algo provisoriamente, es para siempre. Hace años atrás, yo era jovencito, un ministro de Economía dijo que provisoriamente para juntar más impuestos se le iba a poner un impuesto al cheque. ¿Sabe cuántos gobiernos han pasado? Y ese impuesto al cheque sigue, porque en Argentina lo provisorio es para siempre. Se vuelve a cambiar y se vuelve a cambiar y se vuelve a reescribir. Pero Jesús dice, no puedo escribir otra cosa. Escrito está. Esto es importante, decir, esto es así. Porque la tentación muchas veces viene, mira, de esta manera va a ser más rápido, de esta manera va a ser menos dolorosa, de esta manera va a ser menos trabajosa, de esta manera no le haces mal a nadie, pero no se trata de hacer algo como a mí me parece, sino como está escrito. Yo soy cristiano, y el cristiano vive por la palabra de Dios. Toda tentación, escúcheme, toda tentación se puede vencer, resolver, cuando nos guiamos, nos atenemos a lo que está escrito. Ya está escrito. No hay lugar para suposiciones personales, no hay lugar para opiniones personales, no hay lugar para una nueva ley. Hago un decreto de necesidad, de urgencia hasta el 21, el 22 hago otro más, hasta el 30, y el 30 hago otro más. Acá ni la palabra vale, ni lo que está escrito vale. Pero en la vida cristiana lo que está escrito es sólido. Por eso su vida se debe guiar por lo que Dios dice, escrito está. ¿Por qué cayó David en pecado? ¿Por qué David se quedó con la mujer de su prójimo? Porque no se guió por lo que está escrito. Cuando se funda Israel, se funda con los mandamientos de Dios. Y el 10º mandamiento dice que no codiciarás nada de tu prójimo. Por las dudas lo aclara. Ni la mujer, ni el asno, nada, no lo codiciarás. ¿Qué le pasó a David? Codició la mujer de su vecino. Si cuando David recibió la tentación de ver a esa mujer, hubiera dicho, escrito está, no codiciarás, pegaba la vuelta, se iba,
no caía en pecado, no arruinaba su reinado, no afectaría su descendencia. Pero ¿qué le pasó a David? Y alguno dirá, no lo suficiente. No, en tiempos de batalla no hay que orar, hay que batallar. No, tendría que haber ayunado. No, tendría que haber sacado la espada de dos filos, que es la palabra, y hubiera cortado en pedacitos el argumento del diablo. Vos sos rey, vos tenés derecho a quedarte con esa mujer. Ese hombre es un soldado tuyo. El rey puede tener todo lo que quiere. ¿Vieron esos cristianos que dicen soy hijo del rey? Generalmente dicen soy hijo del rey porque andan codiciando todo y creen que por ser hijo del rey tienen derecho a tomarlo todo. El 10º mandamiento dice no codiciarás. Si David hubiera respondido como Jesús, escrito estás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, David sería otra historia. No estaría todo lo que le sucedió a David. Porque es la palabra, la herramienta, el arma que Dios nos ha dado para destruir los argumentos. Porque las armas de nuestra milicia, que es la espada, vuelvo a decir, no es el yelmo, las armas es la espada, la palabra, es poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, para destruir argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Quieres tener una vida victoriosa? Te tienes que atener a la palabra, solamente a la palabra de Dios. En tercer lugar, la palabra es nuestro alimento espiritual, como el pan. El alimento físico alimenta el cuerpo, así la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Así que primero dijimos que la palabra es el cimiento, el fundamento de la vida cristiana. Después dijimos que la palabra es el arma para tener victoria en la batalla espiritual. Ahora estamos diciendo que la palabra es el alimento que fortalece la vida cristiana. El apóstol Pedro toma una imagen muy tierna, muy linda, y dice, primera de Pedro 2, del 2 al 3, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedan crecer para salvación, si en verdad han gustado la benignidad del Señor. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Toma la imagen de ese bebé que nadie le enseñó. Todavía no sabe nada de la vida, pero algo trae en su disco rígido grabado, que en el pecho de su mamá está el alimento. Y ese bebé sabe buscar ese alimento con desesperación. Es bastante divertido y hasta cómico cómo esos bebés casi como quieren desnudar a la madre para poder tomar la leche. Y toma Pedro esa imagen, dice, el cristiano debe tener esa desesperación por la leche espiritual y aclara, no adulterada. ¿Qué significa no adulterada? La sola palabra de Dios, sin agregados y sin extracciones, sin echarle agua a la leche, sin echarle agua a la leche. La leche no adulterada de la misma palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a fortalecer tu fe. Ya todos sabemos, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que mientras yo más me meto en la palabra, mi fe más vigor tiene, más fortaleza, más fuerza. La fe no vendrá invirtiendo tiempo en la oración. La oración es una disciplina nuestra. La fe viene
por el conocimiento de la palabra y por la confianza que yo pongo en esas promesas, en esos mandamientos y en esas enseñanzas. Nos convence de pecado. La palabra nos convence de pecado. Nos ayuda a estar alejados del pecado. La palabra de Dios es absolutamente necesaria. Usted recuerde siempre que en el libro de Génesis se nos enseña que todo lo que se ve se hizo por la palabra. Que de la nada, por una palabra que salió de la boca de Dios, fueron creadas las cosas. Hay un poder creativo en la palabra de Dios. La palabra no es letra muerta. Algunos equivocadamente hacen una hermenéutica errada cuando leen que el espíritu vivifica, mas la letra mata. Hacen referencia a la letra pensando que es la Biblia. No está haciendo referencia a la Biblia. Está hablando de la letra de los hombres. Está contraponiendo el Espíritu de Dios con la charlatanería de los hombres. Porque algunos le ponen énfasis al Espíritu como algo superior a la palabra de Dios. Y uno sin otro no existen, están muy ligados, es lo mismo. La palabra y el Espíritu expresan la naturaleza de Dios. Es Dios. No es que la palabra es algo anexo a Dios. Su palabra y su Espíritu son vida. Entonces, la palabra es fundamental. Y aquellos que desechan la palabra de Dios para guiarse por éxtasis emocionales, por experiencias extrasensoriales, por trances espirituales, se confunden. Eso no existe en ningún lugar de la Biblia, pero sí la Biblia dice que lo que has escuchado y lo que has oído de mí, eso es lo que debes poner en práctica. Somos el pueblo de la palabra. Los cristianos somos el pueblo de la palabra. Y en cuarto lugar, me gustaría mencionarles que la Biblia también nos da normas explícitas, definidas, de cómo guiar nuestra vida. La Biblia es el cimiento, fundamento que soporta todo. La Biblia, la palabra, es la espada para traer victoria en la lucha espiritual. La Biblia es el alimento espiritual que nuestro hombre interior necesita para estar fuerte. Pero la Biblia también es una acumulación de enseñanzas que nos enseña a vivir mejor, a guiar nuestra vida. Dice Timoteo, Pablo a Timoteo, le escribe y le dice, Timoteo, toda escritura, no está diciendo todos los libros, está hablando de las escrituras sagradas, es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esta es la nueva versión internacional. Me encanta porque lo dice de una manera que nos saca del molde de la versión 60. Se los leo de nuevo porque me parece espectacular. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos aquello que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto
Y Dios la usa para prepararnos y capacitarnos para que hagamos toda buena obra. Yo estoy leyendo esto y me doy cuenta, qué mal que oramos muchas veces. Señor, enséñame, Señor, muéstrame. Y el Señor dice, se lo dejé por escrito. Te lo escribí. ¿Vieron aquello que dice, che, no me dijiste, te mandé el mensajito? Ah, es que no los leí. Y bueno, ¿y qué querés? ¿Que vaya a tu casa a decírtelo? El Señor nos mandó un WhatsApp así de grande en la Biblia. Y nosotros oramos, Señor, revélame, Señor, muéstrame. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué la inspiró Dios? Para enseñarnos lo que es la verdad, para mostrarnos lo que está mal, para corregirnos lo que estamos equivocados, para enseñarnos lo que es correcto. ¿Qué más necesitamos? Si ahí en la Biblia podemos aprender de cómo criar una familia bien, cómo evitar errores de nuestra naturaleza caída como padres, como hijos. A los padres se les dice no maltraten ni irriten a sus hijos. A los hijos se les enseña a respetar y a honrar a sus padres. A los maridos se les enseña a tratar tiernamente a sus esposas, no maltratarla, tratarla con delicadeza. A las esposas les dice respeten a sus maridos, no los avergüencen. La Biblia trae consejos de cómo manejar la economía, cómo no endeudarse, cómo no dejarse atrapar por esta manía de comprar, de tener, de endeudarse. Nos enseña cómo tener mejores relaciones personales, cómo pelearnos menos y enojarnos menos con la gente, cómo ser pacificadores. En lo que dependan de ustedes, estén en paz con todos, ustedes no sean los generadores de la pelea, y si hay una pelea, bueno, ustedes no tienen que potenciarla, sepan perdonar, aprendan a bendecir. Nada de eso está en nuestra naturaleza, nada de eso está en nuestro ser interior, todo eso está en la palabra de Dios. Cuiden la lengua, manejen la lengua y no dejen que la lengua los maneje a ustedes. Controlen sus palabras, hay palabras correctas y palabras incorrectas, hay palabras que hieren y palabras que edifican. Elijan ustedes las palabras. No caigan en la vanidad, no caigan en el orgullo. Consideren a los demás como mejores a ustedes mismos. Miren cuántas enseñanzas. Si pudiéramos practicar todo esto, cómo nuestra vida se guiaría mejor. Nos enseña cómo permanecer sano, espiritual y psicológicamente. Nos dice, no se desesperen por el futuro. ¿Qué va a pasar con la pandemia, con la vacuna? No se desesperen, tu vida está en las manos de Dios. Vemos cristianos tan desesperados en estos tiempos. Miren, no es fácil la enfermedad, pasar por la enfermedad no es fácil. Pero alguna vez, miren, yo voy a decir algo duro, difícil, pero yo me lo planteo para mí. Y si tengo que partir ahora, ¿cuál es la desesperación? Si voy a las manos de Dios. ¿Cuál es mi desesperación? ¿No tendríamos que tomar nosotros los cristianos con más paz y más tranquilidad todo esto? ¿Por qué tantas cadenas de oración? ¿Por qué no decimos, hágase tu voluntad, Señor? Nosotros estamos haciendo cadenas y cadenas y cadenas y cadenas. Parece que mientras más gente sumamos, vamos a torcer la voluntad de Dios y le vamos a ganar a Dios. ¿Por qué no oramos confiadamente? Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Como decía Pablo, si tengo que quedar, voy a quedar, tengo mucho que hacer, pero si tengo que partir, prefiero partir porque voy a estar en su presencia. No te desesperes por el futuro. No confíes ni pongas tu confianza en las riquezas que van y vienen. No confíes en tus propias fuerzas. Practica el perdón. No guardes ni acumules enojo ni venganza. Eso te carcome, te quita vida. No te irrites por aquellos que roban y prosperan. No te
No te pongas mal por aquellos que aprovechan deshonrosamente sus lugares, dice la Biblia. Pronto los vas a buscar y no van a estar. Son como la hoja que se seca. La Biblia es tan hermosa, tan linda. Pero el secreto de la Biblia es lo que dijo Jesús al principio. Si escuchan estas palabras y las hacen. Que él mismo después lo enseñó antes de partir de esta tierra, cuando lavó los pies de los discípulos y les dijo, ¿entendieron? Sí, bueno, entender no alcanza. Bienaventurados serán si lo hacen. El secreto de la vida cristiana es poner en práctica la palabra de Dios. George Washington, célebre presidente de los Estados Unidos, es imposible gobernar el mundo con justicia sin Dios y sin la Biblia. Abraham Lincoln, uno de mis héroes terrenales, me encanta la vida de Abraham Lincoln. Yo estoy completamente consagrado a leer la Biblia. Tomemos de este libro todo lo que podamos comprender con nuestra razón y tomemos el resto por la fe. Y ciertamente moriremos como mejores personas. Qué impresionante, ¿no? Tratemos de entender por la razón todo lo que podamos. Lo que no entendamos, tomémoslo por la fe. Y si lo ponemos en práctica, el día que muramos, habremos llegado a ser mejores personas. George Mueller, considero un día perdido aquel en que no haya dedicado mi tiempo suficiente a la palabra de Dios. Moody, el célebre pastor de Londres, Douglas Moody, la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. David Livingstone, el gran misionero al África, he conocido todo lo que soy, lo debo a Jesucristo, que se me ha revelado en su libro divino. ¿Dónde había aprendido a conocer a Dios? En la palabra. David Livingstone, todo lo que soy, se lo debo a Jesucristo, que me fue revelado a través de su palabra. Corrie ten Boom, no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Charles Spurgeon, cuanto más cavamos en las Escrituras, más inagotable nos parecen su verdad. Extraordinario. Miren, Voltaire es uno de los líderes de la Revolución Francesa, uno de los que se jactaba que Dios había muerto, de que el hombre había llegado a la mayoría de edad, y se jactaba que en los próximos 100 años, recuerden que la Revolución Francesa fue en 1880 más o menos, el cristianismo iba a desaparecer. 50 años después de su muerte, cuando él muere en Francia, la Sociedad Bíblica de Génova usó la misma prensa que él había instalado en su casa, y esa prensa que había sido usada para imprimir los panfletos de la Revolución Francesa, por muchos años sirvió para imprimir montones de Biblia en decenas de idiomas en la casa y con la imprenta de Voltaire. Tomemos la Biblia como nuestro manual de vida. Pueden cerrar los templos, pero no nos pueden cerrar la Biblia. La Biblia la cerramos nosotros, o la abrimos nosotros. Los gobiernos pueden cerrar los templos y prohibirnos las reuniones, pero la iglesia vive por la palabra y no por los templos. Abramos la Biblia
y no lloremos por los templos cerrados. Que nos gustaría desde lo emocional, afectivo y personal estar juntos, claro que sí, y al pastor en primer lugar, pero no nos confundamos. La iglesia vive por la palabra, el cristiano vive por la palabra, no son los templos, es la palabra de Dios. Así que les quiero animar que en este tiempo, que el gobierno ha cometido el grave error de cerrar los templos pensando que es un atentado contra la salud, no cometamos el mismo error cerrando las Biblias. Abramos más la Biblia, leamos más la Biblia, estudiemos más la Biblia, y termino con esto. Apliquemos más la Biblia, obedezcamos más la Biblia, porque nuestros cimientos serán más firmes, porque en más batallas tendremos victoria espiritual por la palabra, porque estaremos más alimentados en nuestro ser interior y porque tendremos más claridad para ser mejores personas. Todo eso lo hace la sola palabra de Dios. Te desafío, no que puedas leer más, sino que leas con la inquietud de aplicar lo que has leído a tu vida. ¿Cómo podemos aplicar mucho más lo que vamos leyendo y vamos aprendiendo? Nos despedimos con una oración, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus familias, deseando que el Señor les guarde de todo mal, les libre de todo mal, y que puedan disfrutar de este día con su familia. Señor, te doy gracias por habernos permitido estar junto a tantos hogares abiertos. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia descienda sobre esas casas, sobre cada una de esas familias, y traiga paz y bendición, y conforme, Señor, la luz que tú has derramado en esta mañana, conforme, Señor, a la revelación que has traído a cada uno, que tu palabra, Señor, traiga mayor solidez de vida, traiga mayor victoria en el nombre de Jesús, traiga mayor fortaleza espiritual y mayor conocimiento de una vida recta delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estaremos esta noche a las 20 horas. A las 20 horas. El culto de las 11:30 no lo hacemos porque tenemos por internet. Lo habíamos hecho por la capacidad física del templo. Así que volvemos a los horarios a las 19 horas. Recuerden bien que hemos cambiado el horario de invierno y que comenzamos el culto 19 horas. Dios les bendiga, muchas gracias.